En 1887, en el seno de una noble familia inglesa, acogía el nacimiento de un niño peculiar llamado Edward Mordrake. Su madre, era la condesa de Dablington, y su padre, Sir William Pitt Mordrake, que no encajó nada bien que entre su descendencia se hallase la ominosa huella de una malformación. Su padre estaba especialmente ilusionado con su nacimiento ya que ansiaba tener un heredero varón que pudiera continuar con la tradición familiar, ya que anteriormente había tenido 2 hijas. Pero la suerte no estuvo de parte de la familia Mordrake, ya que a pesar de que Edward era un niño, tal y como siempre habían soñado, había algo insólito y escalofriante en el recién nacido. En su nuca podía apreciarse una segunda cara de menor tamaño y distintos rasgos a la original. Con el tiempo el rostro posterior empezó a revelar su diabólica naturaleza, ya que aunque era incapaz de hablar o comer, se podía observar cómo sonreía cada vez que Edward lloraba o sentía dolor. Además, seguía con los ojos a las personas que pasaban por detrás de Edward y movía los labios como si estuviera hablando, aunque no emitía ningún sonido. O al menos ninguno que pudiera escuchar otra persona que no fuera Edward. Edward creció y recibió de sus padres toda la atención y el cariño que un niño puede desear, pero la vida no era fácil. Sobre todo dentro de la cabeza del pobre Edward. Evitaba el contacto ajeno. La humanidad le provocaba un intenso rechazo. Y puede asegurarse que hasta bien entrada la pubertad, Edward no salió nunca de los jardines que delimitaban la fortaleza paterna. El rostro que se había acabado consolidando en su nuca era terrorífico, pero más miedo le producían a Edward las crueles carcajadas de los otros niños y de las maleducadas y escrutadoras miradas de las otras madres y de las criadas que le apuñalaban por la espalda. Además, Edward desarrolló un enorme gusto por las letras y fue un talentoso violinista. Lo más aterrador de su gemelo demoníaco era que, según Edward, la chica, pues era un bello rostro femenino el que decoraba la parte posterior de su cabeza, le susurraba por la noche y no le permitía conciliar el sueño. Según Edward, su gemela diabólica nunca dormía y le susurraba en un lenguaje que parecía salido del mismo infierno. Edward aseguraba que estaba cosido a un demonio. De alguna extraña manera funcionaba ajena a él. Con otro proceso, con otros impulsos, sintiendo permanentemente su incómoda presencia invasora. Los padres buscaron la manera de aliviar a su hijo de semejante carga, pero las operaciones de cirugía nada desarrolladas por aquel entonces, no aseguraban sobrevivir tras la operación. Lleno de coraje y desesperación, Edward pedía a sus padres luchar por el intento, pero el temor amedrentó la decisión última y los padres no cedieron a la arriesgada petición. Hasta que un día, su sufrimiento fue tan grande, que aprovechando el descuido de las personas que estaban a su cargo, consiguió un veneno que le sirvió para acabar con su vida cuando tan solo tenía 23 años. Solo dejó una carta. En la que agradecía a sus padres y a sus hermanos el cariño recibido. Al final de la misma, dejaba formulada una petición ineludible. Antes de enterrarme e introducirme en el ataúd, los cirujanos deben despojarme de aquel rostro esquemático y deforme con un bisturí. Para que por lo menos, ya una vez muerto, pueda al fin, descansar en paz. Adiós padre y madre.